Dios bendiga en esta preciosa tarde. Damos gracias a Dios que podemos estar aquí presentes nuevamente para transmitir el estudio de hoy. Pero primero quiero saludar a todos los hermanos, amigos, familiares en todas partes, en todo lugar, para que Dios derrame la bendición en cada familia. Es un gozo, es un honor. Hemos pasado un weekend de maravilla. Tuvimos un culto anoche bajo el poder y la gloria de Dios. Una de las experiencias que no le puede faltar a un predicador es la siguiente: sentir la unción y el poder de Dios mientras predica la palabra. Hay momentos que el predicador está hablando y es él el que está hablando, porque no todas las 2.000 o 3.500 palabras que dice un mensaje son inspiradas. Pero hay momentos, hay unos momentos en ese mensaje que mientras el predicador está sintiendo esa unción, esa es la unción que se le transmite al pueblo. Y qué bueno vivir esa experiencia. Fíjese, el domingo en la mañana había un grupo de 32 personas en nuestro templo orando, clamando por las almas, clamando por la gran comisión de Madison, de Milwaukee, clamando por las almas que están enfermas, gimiendo. Yo creo en el poder de la oración. Luego que nos levantamos, Dios me dio una palabra que todavía arde en mi corazón. Y luego por la noche, nunca en mi vida había visto, amén, a través de mis labios y la iluminación de Dios, que el segundo paso de la resurrección de Jesucristo fue el bautismo del Espíritu Santo. Pero qué rápido, amén, después de esa ascensión al cielo, cuando Jesús se va y que le dice dentro de no pocos días. Quiero enfatizar antes de hacer nada esta noche y decirle a este público precioso que estamos ligados a la palabra y al Espíritu Santo sobre todo. Señor. Oiga lo que les voy a decir. Cristo vino y en el Evangelio según San Juan capítulo 17, Él dijo estas palabras: yo te he glorificado, Padre. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que Él vino a glorificar al Padre. Y el Espíritu Santo, ¿a quién glorifica? Al Hijo. En otras palabras, hay una unión tan perfecta. A veces he oído que hay gente que dice que el Espíritu Santo es una fuerza. Escúcheme bien. Yo no lo presento como una fuerza. Yo lo presento como una persona. ¿Ok? Uno dice una fuerza, otro dice una influencia, pero yo siempre voy un poquito más allá. Es la tercera persona, amén, de la Divina Trinidad, que aparte del Padre, aparte del Hijo, que son personas, el Espíritu Santo, Él es Dios y Él es una persona. Y está tan ligada. Traigo esta semblanza porque quiero que los hermanos que me escuchan de la Gran Comisión, amén, de que el Señor nos ha metido bien profundo a esta experiencia. El martes, cuando prediqué el mensaje, oiga, qué sorpresa tuve, que hablamos del Espíritu Santo poderosamente. La sorpresa fue que como a las 2 de la mañana me llamó una hermana. ¿Qué haría esa hermana a esa hora despierta? Era que estaba orando. Y me llamó con una alegría terrible de que había acabado de recibir las lenguas del Espíritu Santo. Por eso ese tema del Espíritu Santo hay que centralizarlo en los tuétanos, en los tejidos, en el alma, en el espíritu del hombre, en su corazón, en su mente. Porque este cuerpo reacciona a la unción. Bueno, parece que voy por otro estudio. Señor. A la reacción del poder del Espíritu Santo. Y hemos pasado un weekend glorioso. Anoche había unción poderosa. Oramos por los enfermos.
Amén. Y hubo una bendición sobrenatural. Gracias a Dios por esa bendición. Miguel, saludos a los hermanos. Amén, mi hermano, Dios le bendiga en esta noche, así que esperamos que la bendición de Dios siga fluyendo, amén, en sus vidas y en nuestras vidas para gozarnos. Amén. Amén. Esa presencia divina que el pastor hablaba, que se derramó ayer en la iglesia, amén, en los cultos de la semana, nos hemos estado gozando y hoy no va a ser la excepción. Todavía está esa presencia en nuestras vidas, amén, para glorificar y gozarnos en el poder de Dios. Amén. Dios le bendiga en esta noche. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Eli, Dios te bendiga allá en Madison, mi familia, mis nietos y toda esa gente linda de Madison. Señor. Amén, que le amamos tanto. Y toda la gente linda de mi boca. Es que en el Señor no hay nadie feo. El único feo es el diablo. El Señor los reprenda. Todos somos lindos en el Señor y felices. Así que muchos saludos a toda la audiencia, amigos, ministros y compañeros, ¿verdad?, que nos sintonizan también. Un poderoso saludo. La gente de Maunabo, amén, que tanto amamos. Vamos a leer en el capítulo 16 de San Marcos, comenzando en el verso 14, amén, al verso 18. Padre, gracias por esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente, y si bebiere cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Amén, ya que la palabra trae bendición a nuestras vidas. El tema de hoy, ¿cuál es, Miguel? Señales de los creyentes. Las señales que se supone que se manifiesten en la iglesia, en nuestras vidas, cuando se predica, cuando se enseña, cuando se reúne el pueblo a invocar el nombre de Jesucristo. Cuando el pueblo comienza a alabar a Dios, tiene que pasar algo. Amén. Amén. Eso es así. Por eso no dice señales de tal religión, de los creyentes. Sí, Señor. La gente que le creemos a Dios. Sí, amén. Esto es algo maravilloso. Esto es lo que se llama la Gran Comisión. La Gran Comisión está en Mateo capítulo 28, del verso 18 en adelante. Jesús también habló. Y también está aquí en Marcos. Hay una variación entre una y otra, enfocando lo mismo. Siempre en algunas porciones de la palabra aparece más lujo de detalle en un libro que en otro. Es el mismo mensaje. Recuerdo que una vez un apostólico, solo Jesús, comenzando nosotros el ministerio, fui a agarrar un seguro para una guagua de la iglesia. Y al saber que nosotros éramos ministros, él era ministro apostólico. Y sale y me dice a mí que a cuál de las dos de la Gran Comisión era la que yo creía. Dios me iluminó en términos de milésimas de segundo. Porque entendí de que el diablo ataca a poner dudas sobre la palabra. El plan del diablo es la incredulidad y la duda. Señor, reprenda. Dígalo conmigo, Señor, reprenda la duda y la incredulidad, que vamos a hablar de eso hoy. Y me di cuenta de que este hombre, inmediatamente cuando me hace la pregunta,
me doy cuenta de que él, ¿ok? Es apostólico. Y yo le contesto, yo creo a las dos. Cuando dije que yo creía a las dos, porque yo no voy a dejar que el diablo ni nadie me venga a mí a arrojar duda. Esos son los saetas que manda el enemigo. Entonces, pues, él enmudeció y no habló más nada. Y yo le di gracias a Dios que no habló más nada. Porque el poquito inglés que sabía se lo iba a soltar completo. ¿Ok? Y aquí está lo que se llama la gran comisión. Ya Jesús, Miguel, resucitó. Eso es así, amén. Es más, versos 19 y 20 habla cuando él es recibido arriba en el cielo, tal como dijo. Oiga, cuando la Biblia dice que ni una jota ni una tilde pasará por alto. Yes. Qué lindo es creer a la palabra de Dios. Señor, amén. Y en esto, amén, ya Jesús había resucitado y él estuvo en esos 40 días que estuvo con ellos, él estuvo dando los últimos toques. Amén. ¿Y cuántas cosas van hablando, verdad? Preparándolo. O sea, que son 40 días, amén, estando con ellos, enseñándoles, amén, preparándolos para el poderoso ministerio que ya había implantado en los corazones de ellos. Sí, ¿Sabe? Mire, nunca hable contra un seminario. Si usted habla en contra de estudiar la palabra de Dios, usted es peor que un incrédulo. Y si por allá alguien tiene unas ideas falsas de un instituto, déjelo allá, no se mete en eso, no. Es más, no revuelque eso, déjelo. Pero apoye la enseñanza de la palabra. Porque el mejor maestro y el mejor seminario lo tuvieron los apóstoles. Sí, señor, amén. Y se graduaron, ¿sabes? Se graduaron. Yes. Solamente uno se colgó. Ese no pasó. Judas. ¿Ok? Por eso nunca vaya en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Y en esos 3 años y medio Dios los preparó de una magnitud tan grande que lo que faltaba era que ellos vieran a Cristo crucificado, lo vieran resucitado y ahí iba a estar, amén, los hombres con el diploma en la mano. Hombres que ahora creían, no solamente por lo que habían visto a Jesús y demás, sino que ahora lo habían visto resucitado. Anoche, ese fue el mensaje. Sí, señor. Anoche estaban en eso bien fuerte. Señor. Amén, eso está en YouTube, búscalo. Te goza esta noche después que escuches esto. Y los que no lo están escuchando, a la verdad que no tienen hambre de Dios, ¿sabes? Cuidado. Y dice, amén, esa palabra para mí significa mucho, Miguel. Cuando dice ese verso 14, finalmente, es la última aparición. Sí, señor. Estando Cristo resucitado aquí en la tierra, finalmente se le apareció a los 11 mismos. Dios tenía un trato con los apóstoles bien especial. Como tiene un trato muy especial con el ministro que se guarda. Esa es mi experiencia. Yo me puedo parar en el púlpito y decirle, Dios me dio un mensaje para la iglesia. Y cuando le digo que hay algo allá que está metido en el horno es porque está prendido, ¿sabes? Porque horno apagado no calienta. Y estoy seguro. Una vez mi Jenny me dijo, papi, cuando tú dices en ese púlpito que Dios te dio un mensaje, yo lo tomo bien en serio. Gloria a Dios. Hermano, porque no hay cosa mejor. Dios tiene un trato especial. Con los maestros también, hermano Miguel. Amén. Porque dentro de los 5, dentro de los ministerios, uno de los más importantes es el maestro. Que el predicador proclama, pero el maestro imparte.
enseñanza. Por eso a Jesús le decía maestro, a Nicodemo lo llamó maestro. Señor. Y Jesús enseñó más que lo que predicó. ¿Ok? Como el Hijo de Dios. Entonces, pues, hay algo. Cuando dice finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Fíjese. Y vuelvo para los que estaban, hermana Joselia, que estaban el domingo. ¿Te acuerdas cuando al fin del mensaje que yo predicaba, dice que los que estaban allí con Jesús, que eran los discípulos, dicen la dureza de corazón, la incredulidad? Señor. Que mucho ataca eso. Amén. Le reprochó la incredulidad. Yo quiero que sepa, si hay personas que están ahí, que son incrédulos, que no creen ni en la luz eléctrica, y siempre están buscando una manera de cómo, amén, rechazar. Yo voy a decir una cosa, usted está gravemente perdido, ¿sabe? Usted está gravemente atado. La mente suya y su corazón están igualitos, atados. Porque en esta última revelación, en esta última reunión, estando ellos sentados a la mesa, mira lo que hace Jesús. ¿Qué fue lo primero que hizo? Le reprochó su incredulidad. Pues yo reprendo en este momento en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Cada persona incrédula que me está escuchando, yo reprendo ese espíritu para que esta palabra entre en el corazón en esta noche. Acuérdese que la visión mía, yo estoy sentado aquí, es alimentar la iglesia que pastoreo, tanto en Madison como aquí en Milwaukee. Escuche bien, amén, pero salvar las almas. Sí, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, que se zafen de los lazos del diablo, hablando a Timoteo, que están cautivos a voluntad de él. Una persona atada por el poder del diablo. El diablo lo cautiva. Cautiva es que le roba la libertad y depende de Satanás. Sí, Señor. No lo deja creer. Sí, Señor. No lo deja. Mire, yo no pierdo tiempo en todos estos días. Estaba hablando con personas descarriados. Todos los días yo le hablo a una persona. Y mucho más. ¿Y sabe qué? Le confirman a uno, sí, el Señor viene. Y yo, como yo soy atrevido, digo, ¿y por qué no acepta a Cristo ahora? Rápidamente dan un paso para atrás. Ese es el enemigo, que los tiene atados. Y no los deja, ¿ok? No los deja aceptar. Quiere decir, yo hago esta introducción, Miguel, porque si Jesús atacó la incredulidad, la incredulidad es una manifestación del diablo como un saeta, Efesios capítulo 6, que viene a atacar inmediatamente, y usted con el espíritu de la palabra misma y con el conocimiento de Dios, su temor y su salvación y el sometimiento a la palabra y al Espíritu Santo, usted le da un cantazo al diablo en el nombre del Señor. Porque ataca, el Señor lo reprenda. Y por eso tenemos que estar abiertos a creer. Entonces, Jesús reprende la incredulidad. Amén. Reprochó su incredulidad, no se la aceptó. Y dureza de corazón. ¿Ah? La Biblia es cual martillo que rompe la piedra en dos. Por eso hay que predicar mensajes fuertes. Por eso no soy un ministro cobarde. Predico la palabra que Dios me da. Porque hoy en día todo es rechazo. Mire, a mí literalmente me ha dicho, pastor, mire, predique, usted sabe, suave. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora sé yo que me voy a poner de esta manera, que a mí me toca pichar el juego y voy a tirar la bola para que el diablo la batee. Aleluya. Lo menos que yo quiero es que el diablo me dé un honrón. Eso es así. Se la tiro lo más duro posible. Eso es como... No. Aquí no se puede ser cobarde. Señor, ven. Mira, cuando se nos dice a nosotros que somos predicadores, a mí me dijeron, en un lugar me dijeron, es que él es de los predicadores que hiere.
Pero yo no tengo ningún problema porque el profeta dijo, Jehová nos hirió, pero Él nos curará. Que esta palabra hiere, es verdad que hiere. Pero para eso es que, ¿sabes por qué hiere? Porque la Biblia no dice que esto es un cuchillo boto o una espada bota. Dice que es una espada de dos filos y que corta. Señor. Así que tiene que sangrar. Te tiene que doler. Tienes que sentir que la palabra hace efecto en tu vida. Mira, ya mismo te doy una oportunidad. Sí, sigue ahí. Pero estoy en una introducción aquí bastante buena. Porque es menester. Yo tengo que estar seguro. Y déjeme decirle, soy de los ministros que veo la iglesia predicando. El ministro no puede estar mirando ni para abajo, ni para arriba, ni cejar los ojos. Tiene que estar mirando el pueblo. A ver quién está mirando a uno. ¿Ah? ¿Cuál es la reacción? ¿Ah? ¿Cuántas veces le he predicado a la iglesia? Señor. Que cuando yo predique, que me dé bendición. ¿De qué manera? Levanta tu mano y alaba a Dios. Porque el decir amén, alabar y glorificar a Dios, pues sabe, es que se conoce. Es que el que está atado, aunque tú se lo pidas, no lo va a hacer. Amén. Hay gente que no hay ni que pedirle. Ya el Espíritu, hermano, esto no es asunto de pedir, esto es asunto de contestar inmediatamente a la palabra con un amén, con un gloria a Dios. Y si viene la unción de hablar lengua, se habla lengua y punto y coma y se acabó. Señor, amén. Y nosotros nos callamos para que el Espíritu Santo se mueva. Avance. Pero yo creo en una palabra fuerte, amén, de esa que corta, Sí, Señor. de esa que llega hasta los tuétanos de los huesos. Y si acaso la Biblia tuya no tiene Hebreos 4:12, yo te voy a regalar una que lo tiene. Pero no le bote la página. Porque ahí está la palabra. Sí, Señor. Ahí está la palabra. Qué bueno. Por eso, aquel príncipe que vino de parte de Jehová, cuando Josué estaba en la guerra, él vino con una espada. Sí, Señor. Ready. Y Josué sacó la de él. ¿De parte de quién viene? Y él dijo, yo soy un príncipe de Jehová que he venido a pelear esta guerra. Alabado Dios. Pero si no se identifica, Josué lo traspasa. Amén. Identifícate hoy con la palabra que vamos a enseñar. Aleluya. Identifícate con las enseñanzas que estamos dando. Yo quiero que tú te identifiques allá en tu casa, hermano que está en el local. Amén. Y no denle parte a este estudio. No se pongan a hacer otra cosa que no sea escuchar la palabra de Dios. Con reverencia. Porque hay palabra de Dios para ustedes hoy. Estas son enseñanzas. Esto debe ser algo ya elemental dentro de la iglesia. Todo el mundo debe conocer lo que es la gran comisión. Y aquí encontramos todo esto aparecido. Perdón, porque Jesús se sentó, estando yo sentado a la mesa, Jesús se le aparece, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que lo habían visto resucitado. Amén. A lo que no lo habían visto resucitado. El problema, mire, parece mentira. Tenemos una Biblia completa que no le falta nada, inspirada toda. Y todavía hay gente que no cree en la resurrección. Y ese mensaje de la resurrección, escúcheme bien, para que después no me acusen que yo celebro Semana Santa. Yo no celebro Semana Santa, pero yo celebro la resurrección de Jesucristo. Señor. Y anoche estaba predicando de la resurrección de Jesucristo. Porque no dependo del día, yo dependo de la palabra. Pero estos son mensajes que hay que dar. Y cuando la gente está envuelta en Semana Santa con todo eso, yo aprovecho esa ocasión para hablarles de lo que pasó. Porque ellos en su error de que van a la iglesia muerta, fría, que Dios no está ni cuánta cosa hay, buscando un aliento y tratando de seguir, amén, un rudimento según se lo ha enseñado mal. Nosotros tenemos la oportunidad de abrir la boca y predicar el mensaje de resurrección. En todo tiempo, alabado sea el Señor. ¿Ah? Porque tenemos gente que se opone. Entonces, ahí entramos, Miguel. El primer versículo, léalo usted. Sí, es el verso 15. 15. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Explícate eso ahí bien explicado, qué significa ir por todo el mundo y predicar la palabra de salvación a toda criatura. Entonces, a esos 12 que él les reprochó su incredulidad, ¿verdad? A algunos de ellos, y también le habló de la dureza de su corazón, él los equipó, estuvieron en ese seminario poderoso con el maestro, y lo hace una comisión
le da un mandamiento, le da unas ordenanzas que tenían que ir por todo el mundo. Es decir, al mundo de ese tiempo, a la sociedad de ese tiempo, tenían que conocer el Evangelio de Jesucristo. Es decir, que el Evangelio, y el de hoy también, dice que el Evangelio de ese tiempo, en ese tiempo, tenían que conocer del Evangelio de Jesucristo, quién era, qué vino, qué hizo, y la capacidad de que el Evangelio era un método de cambio en la sociedad. Entonces, él le dijo, ir por todo el mundo. Y este Evangelio tiene que ser escuchado por todo el mundo. Si también hoy, en el 2020, hay personas que no conocen del Evangelio. Hay personas que no tienen algo bien vano de lo que es Jesucristo y de lo que es morir en la cruz del Calvario, de esta salvación que nosotros estamos gozando. Jesucristo quiere que otros la disfruten, la saboreen, estén bajo esa cobertura divina. Entonces, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Ves? A toda persona. Este Evangelio no se quedó en Jerusalén, sino que lo movió a todas partes y ha llegado hasta aquí. Y al mundo entero, donde se le abren las puertas del Evangelio, ese Evangelio llega para quedarse y marca la vida como nos marcó a nosotros. Por eso estamos aquí. En otras palabras, cuando él dice ir por todo el mundo y predicar del Evangelio, esa es la gran comisión. Y eso abarca todos los tiempos hasta que Cristo venga. Amén. Entonces, la misión de la iglesia es salir afuera. Por eso creemos en los misioneros, creemos en los cultos al aire libre, creemos en el evangelismo personal. Nosotros tenemos, amén, hermano, que hacer toda esa clase de actividad. Me gocé ayer mientras hablaba con el hermano Eli, me dice, pastor, no vamos a ir a Milwaukee esta noche, hablándome ayer por la tarde, fue que el sábado y el domingo nos fuimos para la calle. Me dijo, me puse 2 máscaras y la del 3. Aleluya. Dios te bendiga, hijo. Me inspiraste, ¿sabes? Y me dice, nos fuimos con los hermanos a la calle a repartir tratado. Bueno. Y tú sabes lo que estaban haciendo, anunciándole a la gente que se conecten con nosotros para que escuchen esta enseñanza. Bueno. ¿Ah? ¿Usted me entiende? En otras palabras, hermano, que es que ese impulso del Espíritu Santo, ese llamado que Dios ha puesto en la palabra, por tanto, amén, le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Sin excepción de persona. Señor. Cuando alguien hoy en día se ha metido y dentro de las iglesias que tienen errores que no le cubren que tienen errores que le impiden su salvación. Hay errores que impiden la salvación. Me explico de nuevo. Hay errores religiosos que te condenan y te apartan de la salvación. ¿Ok? Porque son doctrinas de demonios, dice la palabra de Dios, que se manifestarán en los últimos días que comenzaron de Cristo para acá. Yes. ¿Ok? Desde que Él se fue, estamos viviendo los últimos días hasta hoy. Así que no te canses, que esto sigue adelante. Amén. Entonces, cuando yo no puedo decirle a la gente que la única iglesia es la nuestra, o tal secta religiosa es la única. Cuidado con eso. Eso es una mentira bastante grande. Pero si una persona me dice a mí que el Evangelio es lo único, yo lo abrazo. Amén. Yo lo abrazo. Porque en el Evangelio no tiene error. El Evangelio, ahora mismo, dentro del panorama que se está viviendo, aquí va a aparecer el hablar lengua. Amén. Y va a aparecer el reprender demonios, que es la primera. Y van a aparecer un sinnúmero de cosas que religiones que no lo aceptan, lo rechazan. Lo dieron por terminado ya. Y eso conduce
a consecuencias demasiado serias, porque el evangelio es completo. Eso es así. Okay, el evangelio es completo. Y eso a la Biblia no se le puede añadir ni quitar. Así que si a ti te han dicho que la iglesia tradicional, los testigos de Jehová, o mormones, o los musulmanes, y tú pones una lista grandísima, ¿te me está entendiendo? ¿Ah? Entonces, juzgar la verdad de Dios. No, eso mire, usted sabe lo que me dijeron a mí, cara. Tú sabes lo que me dijo un testigo de Jehová. A mí me enseñaron que los pentecostales tienen demonios. Y yo le dije, ¿sabe qué? Le han enseñado tremenda mentira. Y esa fue la misma mentira que dijeron de Jesús, demonios tienen. Quiere decir que aquella doctrina que tenían aquellos rebeldes en contra de Jesús está todavía por ahí. Okay. Entonces, el evangelio hay que salirlo a predicar. Les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese fue el verso 15, ¿verdad que sí? Ok, que el hermano Miguel explicó. A toda criatura. Entonces dice, quiero que sepan, hermano, vuelvo y repito, amén, el evangelio es esta palabra que estamos aquí predicando, enseñando, y es sana doctrina. Estas señales, cuando tú vas por un freeway, que muchas señales hay. Carretera estrecha, narrow bridge, amén, curva cerrada, detén la velocidad, no le metas la pata, Miguel, ¿ok? Y sucesivamente, ¿ok? En tal sitio y esto, en tal sitio y esto, todos son signs, señales, aviso, anuncio. ¿Ah? Por eso el profeta Isaías dijo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Ah? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios. Vive. Qué cosa linda, ¿verdad que sí? Entonces, nos estamos centralizando que aquí dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura. Y el 16, Miguel. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vuelve a salir, amén, algo que está establecido en esta palabra, que hay que creer. Que creer, explique. Que creer, que aceptar. Creer es aceptar lo que está escrito en la palabra. Las enseñanzas desde Génesis hasta Apocalipsis son lo que Él nos dejó para nuestra admonición espiritual, la palabra. Y estas fueron inspiradas por hombres que Dios guardó de error. Y esta palabra hay que creerla. Que Dios sanó, que Dios caminó por las aguas, que multiplicó los panes y los peces. Que el sordo habló, escuchó, que el mudo habló, el cojo de la hermosa se levantó y glorificaba de dentro de la iglesia. Todas esas son señales que íbamos a recibir poder, que íbamos a hablar en otras lenguas. Estas son las señales que identifican este evangelio poderoso que está en la tierra. Que por eso Satanás se ha encargado de ponerle incredulidad aún hasta dentro de la iglesia. Para que no creamos. ¿Por qué es que mucha gente no recibe el Espíritu Santo? Porque hay una exigencia de la palabra para poder ser llenos de ese poder. Entonces, si no es a través de la palabra, no podemos nos salimos del marco bíblico. Entonces, estamos mal. Entonces, hay que creer la palabra, nos guste o no, nos duela. Estamos adelantito de eso, sí. Amén. Entonces, al decir nuevamente, el que creyere y fuere bautizado. La palabra creer, como tú acabas de decir, aceptar a Cristo. Sí, Señor. Aceptar a Cristo. La Biblia dice que si confesare con tu boca y creyere en tu corazón. ¿Ves? Porque dice la palabra que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para vida eterna. Es muy importante. Mira, en el libro de San Judas dice que a los que dudan, convencerlos. Señor. Es sabio, es sabio. Un pastor no puede permitir, yo no permito enseñanzas deslocadas
ni permito tampoco, para una persona ser miembro de una iglesia, debe estar al 100% de lo que se predica. Porque entonces, si va a aceptar unas cosas y va a rechazar otras, esta es una persona dividida dentro de la iglesia. Amen. Se tiene que someter a la enseñanza. Estoy hablando de sana doctrina, no estoy hablando de disparate y cosas que no son. En otras palabras, por ahí hay unos nombres de una iglesia interdenominacionales que tú puedes creer lo que tú quieras y puedes ser miembro de esa iglesia. Qué fácil, qué lindo. ¿Ah? Por eso tú dices, venga, es una iglesia llena de amor, una iglesia llena de compasión, una iglesia que no le va a prohibir nada. A miembros de nuestra iglesia le han llamado y lo han visitado y le han dicho, véngase acá, que acá no prohíben nada. Pero el evangelio prohíbe. La salvación tiene su reglamento. Y cuando dice esta palabra, amén, verso 16, el que creyere y fuere bautizado. Yo tengo que dividir entre creer y ser bautizado. El bautismo es una secuencia. En otras palabras, oye lo que te voy a decir. El bautismo no es primero, el bautismo es después. Por eso cuando Juan bautizaba para arrepentimiento. Y con todo y eso, le negó el bautismo a aquellos que vinieron. Y le dijo, generación de víboras, de demonios. ¿Quién enseñó a ustedes hoy de la era que vendrá? A hacer pues fruto digno de arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es creer? Aceptar. Aceptar. ¿Qué va a aceptar? Esta palabra. Lo que Jesús. Por eso la gran comisión dice, enseñándole. En Mateo 22. Enseñándole que guarden todas estas cosas. Entonces, escúcheme bien. Se ha enseñado mucho que si la persona no se bautiza, no se salva. Escúcheme bien, si llegas al cielo, pregúntale al ladrón de la cruz cuándo él se bautizó. ¿Ok? Ahora, el ladrón de la cruz no se bautizó porque aquel fue el último día de su vida. Y yo creo que si una persona acepta a Cristo y suena la trompeta y lo hizo en tu corazón, se va con Cristo. Porque lo que te salva es, lo que te perdona los pecados no es el bautismo, es la sangre de Cristo. Sí, Señor, amén. Porque si el bautismo es el que perdona los pecados, entonces Cristo no tenía que morir. Amén. ¿Para qué derramó su sangre entonces? Si es el bautismo el que perdona los pecados. El bautismo da confirmación, da testimonio que tú has. Por eso Jesús dijo, deja ahora, porque así conviene cumplir toda justicia, le dijo. Es una justicia. El bautismo es una doctrina bíblica que da testimonio que usted es salvo. En otras palabras, no te bautiza para salvarte. Te bautiza porque te salvaste. Y luego, como una persona salva, amén, tú des ese paso. Es un requisito de la palabra. Señor. ¿Sabe por qué? En mi experiencia, han habido personas que me han dicho a mí, no, yo no me voy a bautizar. Me lo han dicho en la cara trancado. Entonces, ya yo sé que esa persona es un incrédulo. Que esa persona nunca se convirtió. Porque cuando una persona acepta a Cristo, abraza todo lo que es de Cristo. Señor, amén. Es una persona obediente, sumisa, ama a Jesucristo, ama la doctrina que nuestro Señor Jesucristo ha dejado. ¿Ok? Quiere decir que el bautismo es, amén, una gran bendición y es uno de los mandatos que tiene la iglesia. Que la iglesia, lo que es la Santa Cena, que un día vamos a dar un estudio de la Santa Cena, ¿ok? Se lo vamos a dar. Esos asuntos de la Santa Cena, eso es una maravilla, eso es algo glorioso, eso es una bendición sobrenatural.
Amén. Por eso usted ve que los apóstoles, amén, la gente mira, la iglesia primitiva estaba en persecución. La iglesia primitiva estaba a diario. Eso era persecución, va y persecución viene. Y los apóstoles predicando, Dios salvando. Y la gente se convertía, los bautizaban, los doctrinaban, los enseñaban. Como dijo Jesús, ¿te acuerdas aquel hombre cuando Felipe fue llevado del eunuco? Amén. Que iba montado en su carro, amén. Oiga, leyendo el libro del profeta Isaías y sale el Espíritu y dice, acércate a ese carro. Le dice a Felipe, y Felipe se le acercó y le pregunta, ¿entiende lo que lee? Y él dice, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me explique? ¿De quién habla aquí el profeta? ¿Habla de sí mismo o habla de alguno otro? Ahí le abrió la puerta a Felipe. No estaba hablando de sí mismo. Y de ese otro que él se imaginaba que no conocía, si hay otro, yo quiero conocerlo. Y Felipe, ¿te acuerdas cuando Pablo fue a Atenas? Amén, tenía una inscripción al Dios no conocido. Y Pablo dijo, a ese Dios que ustedes no conocen, ese es el Dios que yo predico. Y Atenas acepta a Cristo. Alabado sea el Señor. El eunuco, amén, va de camino, va leyendo la palabra. Mira, póntale la palabra. Deja de estar viendo tanta porquería, deja de estar tanta cosa, perdiendo el tiempo en el internet, perdiendo el tiempo en Facebook. Deja de estar mirando cosas que no tiene que mirar. Métete en la palabra. Aquel hombre no entendía la palabra, pero se puso a leer la palabra. Y Dios mandó un hombre a través del Espíritu Santo, lo llevó. Mire, esa fue la campaña más gloriosa. Se convirtió todo el mundo. Lo predicó a uno y ese se convirtió. Y cuando lo doctrinó, mira, ahora pasa por mi mente esto. Cuando lo doctrinó, llegaron a un lugar que había agua. Señor. Y el eunuco le dice, he aquí agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Qué lindo, y él le contesta, si bien crees de todo corazón, sí puede. Y él dijo, yo creo. Méteme en el agua. La gente debiera estar, mire, los que no están bautizados, debieran estar desesperados. Señor. Desesperados que lo bautizaran. Porque es una necesidad. ¿Y sabe quién te metió allá dentro? El Espíritu Santo, la palabra, Dios en el corazón. Bautízate, busca esa bendición. Eso es así. ¿Ah? Ahora, escúcheme bien. Por eso yo digo, la salvación primero y luego el bautismo. Como testimonio. Y dice, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo. Ahora, cuando el bautismo es rechazado, es porque está haciendo papel de incrédulo. Por eso dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere, mas el que rechazare la salvación y rechazare el bautismo. Si tú aceptas la salvación, acepta el bautismo. Si rechazas el bautismo, rechaza la salvación. Punto y coma y se acabó. Llámame al 414-350-1898. Hay muchos detalles para una doctrina tan importante que yo quiero decirle a la iglesia en estos días, a todas las iglesias, todo el que me escucha, ese asunto del bautismo, eso fue, esto está pasando ahora como cuando se va a casar. ¿Usted promete? Sí, Señor. I do, dice en inglés. ¿Y usted le promete esto a ella? Sí, lo prometo. Y de lo mismo él, cuando le toca a ella. ¿Usted le promete ser el fiel hombre? Sí, lo prometo. Y a los 2 o 3 días, tremenda guerra. ¿Y cuántas cosas nos pasan? Entonces la gente quiere el bautismo y después entonces se olvida. A veces a mí lo que me dan ganas de hacer un bautismo general y volverlos a bautizar y meterlos a llevar un rato. Que la gente vuelva a los principios. Porque estos son doctrinas que tienen que permanecer en el corazón de la persona. Sí, Señor. Y usted mismo decir, yo fui una persona, yo hice un pacto con Dios. Por eso yo le pregunto, ¿usted promete ser fiel? Cuando lo estoy bautizando, ¿usted promete ser fiel a Dios, a esta palabra, y vivirla y cumplirla hasta que usted vaya y el Señor venga? La persona contesta, sí, pastor, yo lo prometo. Y muchos que he bautizado, ¿sabe qué? Al mes se van al mundo de pecado. ¿Ok? Escúcheme bien. ¿Sabe por qué? Si confesaron hipócritamente, los hipócritas no entran y no pueden perseverar. Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. En ninguna manera, porque lo que hemos... ¿Qué dice la palabra? De ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? Por eso yo le digo, por eso es que Jesús dice, enseñándole todas las cosas que he mandado. Hoy en día están metiendo a la gente, hermano, se convierte incruito en el pecado y mismo lo meten en el agua, sin dar testimonio ni cuánta cosa hay. No hay persecución, tenga tiempo, tenga paciencia y enseñe bien. Por eso Jesús dijo, enseñándole a la gente, que enseñarle cuáles son los preceptos, amén, y la doctrina que conlleva, amén, hermano, a la salvación, que es lo más grande que un ser humano puede recibir, el perdón de los pecados, lo que se dice en 1 de Juan 1:7, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No es el agua que te quita el pecado, es la sangre de Cristo. Apréndetelo de memoria. Señor. Alabado Dios. Ahora, el bautismo es una necesidad para dar testimonio, amén, para confesar. Ese momento tú estás confesando que tú eres un discípulo de Cristo y que acepta la doctrina cristiana en el nombre del Señor. Ahora, yo no sé, esto está al revés. Ahora viene y bautizan a los niños. Y en toda la Biblia no hay un bautismo de niños. Eso es así. En la Biblia hay dedicación de niños. Jesús fue presentado por el sacerdote Simeón. Señor, y Jesús dice, amén, Marcos 10 dice, y tomando a los niños, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Señor. Entonces, Jesús fue dedicado al 8º día y fue bautizado antito de comenzar su ministerio. Señor. Hombre hecho y derecho, él vino caminando a las aguas donde estaba Juan. Eso es así. Entonces, escúcheme bien. El bautismo no es para los niños. La dedicación. La Iglesia Católica Romana, perdone que se lo diga, no pido perdón nada. Es que están cometiendo el error, te están engañando. Entonces, si el niño no lo bautiza, y que va al limbo. Al limbo van los chavos que te piden. Alabado sea el Señor. Entonces, cambian la palabra. Donde no se puede cambiar. El que le quite la añada, los juicios caerán sobre él. Así que el bautismo es sumergirse en las aguas. ¿Verdad que sí? Por eso dice, Pablo dijo en el capítulo 6 de Romanos, que cuando entra a esas aguas, muere al pecado. Y cuando sale del agua, resucita a novedad de vida, dando testimonio el proceso cuando Cristo tuvo en la tumba 3 días, luego resucitó. Ahora andamos nosotros en novedad de vida hasta que Cristo venga, pero vamos a estar un día con ella pronto. Óyelo bien, te vas a quedar. Amén, si no avanza entregarte a Dios. ¿Se fija? Entonces, aceptamos que el bautismo es un mandamiento bíblico, es la confirmación de que hemos creído, el rechazado o tomar otro bautismo que la palabra de Dios no aprueba, queda nulo, queda completamente, no hay salvación en la persona. Eso está claro y es bíblico. Amén. Por eso, ¿verdad? Tenemos que aprovechar, amén, a todos los que nos están escuchando, de que esto es una doctrina bíblica muy importante. Así que el que creyere y fueres bautizado será salvo, mas el que no creyere, la palabra condenado, ¿qué significa para ti, Miguel? O el estudio que tenemos. Condenado, que viene a ser una persona bajo juicio, ya sea juzgado, por cuanto no creyó. Amén. No quiso aceptar esa salvación, no quiso aceptar los requisitos de lo que se conlleva y de lo que exige Jehová, Dios mismo, que es la palabra. Entonces ya esa persona viene a ser que condenado, no porque Dios lo condenó, porque él mismo se condenó por cuanto no creyó. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Y cómo son reprendidas? Cuando predicamos la palabra contra el pecado,
tu pecado es reprendido a través de la palabra. Señor. Entonces, bíblicamente, después que Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, hay muchos que usan el texto mal, y yo sé que es accidentalmente, dicen para que todo aquel que en Él crea. Eso es en el futuro, creer es en el presente. Sí, Señor. Ese texto está en el presente. Pues en el presente está Efesios 2:8. Porque por gracia soy, no dice serán. Porque por gracia soy salvo por la fe. ¿Verdad que sí? En otras palabras, la salvación es un acto en el presente. Por esta doctrina teológica que dice que nadie puede decir que es salvo, más que los 144,000. ¿Te fijas? Está más enredado con un juez y pico y una pizza de caña. ¿Ok? Quiere decir, la salvación es la experiencia más grande. La salvación. Y determinadamente dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ah? En otras palabras, condenado significa que te espera un infierno primero y después un lago de fuego. Señor. Y que de ahí no hay salida. El que se quiera salvar y se quiere ir cuando Cristo venga. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Señor, oiga, póngame ahí. Yo hoy no he mirado el chat porque no he tenido tiempo. Amén. Pero póngame la manita que usted cree que Cristo viene. Póngala ahí. Ponga la manita arriba ahí. Póngalo ahí. Dígale. Amén. Yo creo que Cristo viene. Yo creo que Cristo viene. Alabado sea el Señor. Seguro que sí que Cristo viene. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Entonces, ese texto ya hemos comprobado por Juan, ¿verdad? De que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siga, hermano. Entonces, yo quiero que ustedes sepan, ahora vienen las señales. Ya aquí está consumida la salvación en el término bíblico. Ahora vienen las señales. Léete en el estudio. Mire, este estudio está en la vida plena. Sí, señor. Página 1380. En la página 1380. Léete ese pajafito ahí. Las escrituras enseñan con claridad que Cristo quiere que sus seguidores hagan señales milagrosas mientras anuncian el evangelio del reino de Dios. Y entonces comenzamos con Mateo capítulo 10 versículo 1. Amén. Para dar ejemplo a lo que es esta parte de esta introducción. Amén. Seguro que sí. Ahí fue el grupo que él mandó. Ya. A esos 11, ¿verdad? Porque pues. No, 12. Amén. Mateo capítulo 10. Aquí. Dice así. Dice, entonces llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para los que echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. También lo dice Marcos capítulo 3, 14. Marcos 3, 14. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad. Gloria a Dios por esa palabra. Señor. Me toca, el Espíritu me toca cuando dice para que tuviesen autoridad. Y ese es el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra en la boca de un maestro y de un predicador de Dios. Esa autoridad es muy importante para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Para sanar enfermedades. Y estamos trayendo esto, que todo está escrito aquí, en este estudio tan poderoso. Esto es para un mes, esto es para agarrar, como dice, trazar esta palabra. Es que se ha perdido tanto tiempo y se le está dando tan poca importancia. Hermana Gloria, que está ahí al fondo, ¿verdad?, dirigiendo esto desde allá. ¿Cuándo en nuestra iglesia, Gloria, se despide un culto que no oremos por los enfermos? Nunca. Anoche mismo con tu pandemia, Señor, amén, me dio un arrebato del Espíritu Santo y yo fui a la hermana Raquel Correa. Y Dios me llevó unas cuantas vidas, un hilo con aceite, con un algodón en la mano, para yo no tocarle con mi mano.
y ungirlos y orar por ellos, porque yo creo, si algo ha alimentado nuestra iglesia, es la autoridad de Dios manifestarse en nuestro púlpito y en nuestra congregación. Yo alabo y glorifico a Dios por eso. Porque vamos a entrar ahora. Vamos a entrar ahora. Léete la primera señal. Eso es punto 1, ¿verdad? En el texto, y después todo, entonces va. Okay. En el versículo 17 de Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Lea ahora. En mi nombre echarán fuera demonios. Estas señales que hacen los discípulos verdaderamente confirman que es un genuino el mensaje del Evangelio, que ha venido a la tierra con poder del reino de Dios, y que el Cristo vivo y resucitado acompaña a su pueblo y su obra por medio de ese poder. Mire, el libro de Marcos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, Yes. ahí hay un estudio en el libro de Marcos que dice el poder de Dios sobre los demonios. Sí, señor. El poder de Dios sobre los demonios. Si algo, bíblicamente, en el ministerio de Jesucristo, y mire, dice, cuando dice, estas señales seguirán, en mi nombre echarán fuera demonios. Quiere decir que nos está hablando abiertamente que el Evangelio tiene poder y es una señal de liberación de los demonios. Por eso, los demonios veían a Jesús y ¿sabe lo que decían? ¿Por qué han venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Mire, los demonios hablándole a Jesús. Señor. Mire cómo ellos decían, sabemos quién eres, el santo. Quiere decir que los demonios veían a Jesús y lo conocían, porque cuando ellos no eran demonios, Y Señor, amén. Estaban en el cielo, amén. por eso yo les voy a decir los descarriados en el nombre del Señor. Si te descarriaste, no te pongas a hablar mal de Dios. No te pongas a hablar mal de la iglesia, porque eso fue lo que hicieron los demonios que estaban en el cielo primero. Le servían a Dios y se convirtieron en demonios. Hoy son enemigos de la obra de Dios. Y todo el que es enemigo de la obra de Dios está endemoniado. Y yo te reprendo en el nombre de Jesucristo. Vive. Que te calles la boca y no hables de la obra de Dios, ni de los ministros de Dios. Porque esto hay que decirlo con autoridad. Amén. Porque ellos lo conocían. Y mira, y quisieron negociar. Si nos echa, mándanos a aquel acto de cerdo. Ellos no iban a ir donde ellos dijeran, era donde Cristo dijera. Y Señor, amén. Y Cristo los engañó. Cristo les dijo, vayan. Y no hace más que llegar cuando el acto de cerdo se precipitó y murieron ahogados. ¿Sabe qué? Fueron a parar al abismo. Señor. El diablo hay que sacar los trapitos al sol. No queremos demonios en la iglesia. Pastor, ¿qué usted dijo? Que no queremos demonios en el culto. Yo no estoy llamando demonio a ningún ser humano. Ojalá y se nos llene la iglesia de gente que están bajo tormento. Señor. Porque tenemos un evangelio que los va a liberar. Señor, amén. ¿Y sabe qué va a pasar? Nos vamos a quedar con esa gente acá liberados, como tenemos gente allá en Madison libre de los demonios y en nuestra iglesia. Yo no estoy hablando de que ellos, del ser humano. Estoy hablando que no queremos demonios dentro de la iglesia. Señor, amén. Señor, reprenda. Por eso la iglesia tiene que tener espíritu de alabanza. La iglesia tiene que unción. Anoche yo buscaba el timbre donde se usan muchos púlpitos. Es que nosotros no tenemos timbre para dar, estar tocando ahí campana para que la gente se calle. Lo contrario, le echemos leña al fuego, que griten más, que se gocen, que se liberen. Si el evangelio es gozo, es paz, es alegría, es libertad. Los demonios, mire, la primera señal que da Jesucristo es: en mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios. Señor. ¿Por qué? Porque mire, usted sabe cómo está la gente en estos días. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo he tenido que ir a cultos fúnebres
Y he visto a los satánicos ahí. Señor, amén. Los satánicos sentados en la primera silla. Y una de las experiencias, yo estaba con el hermano Quiñones, una de las experiencias fue, aquella persona tenía pantalla negra, los labios pintados de negro. Yo no sé si era hombre o mujer, yo no podía identificar lo que era una cosa, porque hoy en día así están las cosas, que tú no identificas, sabes quién es quién, y así están sentados en la iglesia con pandero, tocando pandero. Y aquel hombre, ¿ok?, vestido de negro todo, zapatos negros, medias negras, pantalón negro, camisa negra, aquello todo era negro. Y él estaba mirando para los lados. Cuando yo llego allí, se neutralizó. Puso como una coraza, el rostro le cambió. Cuando a mí me tocó predicar, déjese de eso. No, hermano, no. Los demonios no resisten la presencia de Dios. Por eso tengo ese mensaje que lo sigo anunciando. Cuando Jesús fue a la sinagoga, había un endemoniado. Y cuando yo escudriñé bien eso, y yo salgo y digo en mi espíritu, ¿y qué hacía ese demonio ahí? Y ahí vino el tema, ¿qué hace ese demonio ahí? Señor. ¿Ah? Porque hay ministros flojos. No todo lo que se mueve Dios. Pablo dijo que los demonios creen y tiemblan y Satanás se viste como, pero no es. Amén. Nosotros no estamos vestidos como, nosotros estamos vestidos Yes. de Dios, de la santidad de Dios. Por eso, la primera señal que Dios le da a la iglesia es echar fuera ¿qué? A los demonios. Los demonios. Y digo y aclaro de nuevo lo que dije, no queremos demonios dentro de la iglesia. Y como tal, cuando vienen, ¿qué pasa? Se tienen que ir los demonios y nos quedamos con la persona libre. Yo le doy gracias a Dios, el Señor reprenda al enemigo. Pastoreamos una iglesia saludable de liberación en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Y muchos se han ido. Pero los apóstoles dijeron, maestro, la gente se va. Si dejaron a Jesús, dijeron, todavía lo están dejando porque a mí no es que me dejan. Yo no salgo a nadie. Pero acuérdese que esa es una señal de liberación. Porque hay un pajarito porque dice, que tú lo leíste ya, que una de las cosas que Dios quiere dentro de la iglesia, los que salimos a predicar, cuando la misión de los 70, Amén. Lucas 19, ¿verdad que sí? Lucas capítulo 10, versículos 17, 18 y 19. Ok. Que ellos fueron y dice la palabra que cuando regresaron, Señor, ni en tu nombre se sujetan los demonios. Sí, Señor. Ni en tu nombre se sujetan los demonios. ¿A qué fueron? A reprender demonios. Sí, Señor. El que sale a hacer evangelismo tiene que estar libre, porque una persona que está atada no puede desatar a otro. Sí, Señor, amén. Eso es así, no puede desatar a otro. Por eso, déjeme decirle, no todo el mundo puede poner mano. Alabado sea el Señor. Yo creo que todo el que se consagra a Dios, una persona que vive la palabra, se somete a la palabra, le obedece a la palabra, se llena del Espíritu Santo, se llena del poder de Dios. Amén. Al tener el poder de la palabra, tiene autoridad para mandar a callar al diablo. Jesús le decía a los demonios, cállense y salte. Porque Jesús no quería que ellos lo descubrieran. Oye, ¿a qué hora estamos? ¿Qué hora es? 8:30. 8:30. Oye. ¿Qué pasó, pastor? Que no, Miguel, pues si nosotros hicimos contrato, que esto iba a terminar ya. Dile algo más de esos habichuchos ahí. Porque hermano, eso es así porque que si no se saca a Satanás, la persona no va a quedar libre. Hay que debilitar al que tiene el imperio de la muerte, que es Satanás. Entonces, este evangelio, lo primero que Jesús, vamos a reprender a Satanás para que se vayan los demonios y la persona pueda que aceptar a Cristo. Para que traiga una liberación espiritual, física, mental. Y es que se ven dentro de las iglesias esas campañas como el diablo cae derrotado, Señor lo reprenda. Yo puedo dar testimonio que en nuestra iglesia tenemos gente linda, hoy son líderes, personas que llegaron bajo unas influencias terribles, atados por el enemigo, drogas, alcoholismo, y podemos mencionar muchas cosas más, ¿verdad? Que vinieron atormentados, personas que no pueden dormir,
voy a explicar algo, que no pueden dormir porque los demonios no lo dejan. Y hay personas que a veces pasan ciertas enfermedades, ciertos dolores que atacan de noche, pero no es que están endemoniados. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Amén. No todo es demonio, pero sí, hermano, hay personas que los demonios los visitan, los tocan, los despiertan, y hay ciertas cosas, ¿verdad?, que no puedo tirar al aire libre. Soy muy cuidadoso con eso. Pero cuando entonces comenzamos con la palabra, la iglesia necesita ministerio de liberación. Por ahí hay una joven que me está escuchando, que Dios le ha hablado a ella, le ha ungido las manos para Dios usar en liberación. Dale la gloria. ¿Verdad que sí? ¿Que es usted? Amén. Dios le ha hablado a mi hija y yo le he visto manifestaciones tremendas y sucesivamente. Esto no es solamente una cosa, yo quiero que sepa. Dice, estas señales seguirán ¿a qué? A los que creen. Aquí los incrédulos no tienen suerte ni parte. Señor. Repito, yo hablaba con un testigo de Jehová, lo llevé a esta escritura y aquella persona fue bien honesta. Fíjate, no tenía un espíritu contencioso. Me permitió hablarle. Yo le escuché a él, le dije, ahora usted me permite contestarle. Le contesté, lo llevé a esto, le enseñé estas señales. Yo le dije a él, ¿usted cree que Dios puede todavía hacer esto? Y él me dijo, bueno, si es Dios, sí. Y eso es lo que nosotros predicamos, que Dios es el que los hace. Pues, me dijo, pero de veras, no, pero a mí me enseñaron que usted tiene demonio. Entonces, yo le llevé la escritura cuando dice que le dieron a Jesús que por Beelzebú, el príncipe de los demonios, que es Satanás, echaba fuera los demonios, y Jesús le dijo, si Beelzebú echa fuera a Satanás, su reino está dividido, no permanece. Sí, señor. Entonces, la Biblia está tan clara, lamento. El lunes que viene tenemos esta clase de nuevo. Conseguimos un tema aquí demasiado maravilloso. Si el Señor no tiene otra terminación, Miguel, despídete hablando algo más que tenga que dejar. Yo sé que Miguel tiene como 50 citas bíblicas. Pues hermano, siga escudriñando, siga buscando a Dios, porque usted no sabe si cuando usted salga a hacer trabajo personal le sale al encuentro uno que está endemoniado. Ajá, porque a mí me lo han hecho. Amén, así que, porque el diablo no respeta, amén, sino que él hace oposición, él se opone a la palabra, él se opone al evangelio. Y es por eso que Jesucristo le delegó esa autoridad a la iglesia. ¿Para qué? Para que Satanás fuera ¿qué? Reprendido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos se han gozado? Levante esa mano y gózase. Dios le bendiga, Dios le guarde. Yo quisiera que en este momento tú le dieras tu corazón a Dios. Y hermano, que escuchado este estudio, creyente, métete con Dios, por favor. Métete con Dios. Dile a Dios que abra tus ojos, que te dé visión. Son tantas las experiencias que ya yo le he dado casi todas aquí, muchas de ellas. Oral. Una de las experiencias lindas que tuve fue en un cafetín aquí donde venden café. Me puse a hablar con un policía, un hombre policía y una mujer oficial. Y me identifiqué que yo era pastor y cuando ellos conocen la iglesia. ¿Qué policía aquí no conoce esa de nuestra iglesia? Me identifiqué y yo le dije, nosotros oramos por ustedes. Y aquella mujer se sintió tan alegre y yo le dije, si ustedes me permiten, yo oro aquí por ustedes dos. Y yo hice una oración por los oficiales. El hijo mío Joel, cuando salimos a la calle, él se metió aquí en el distrito 2 y fue a orar por los policías. La gente está hambrienta. La gente tiene hambre de esto que estamos hablando aquí hoy. Esto lo estamos ocultando. Esto no. La gente necesita una iglesia de señales. Nosotros podemos escribir un libro con retrato y firma de la persona, de los milagros que Dios ha hecho, cánceres, tuberculosos, Señor, diabéticos, mire, enfermedades terribles. Dios lo ha hecho en nuestra iglesia. Acuerde como estoy hablando, Dios lo ha hecho, porque Dios quiere una iglesia que se manifieste el ministerio de liberación.
Padre, te presento esa vida Gracias, Señor. que quiere darle el corazón a Dios. Dale la victoria. Dile, Señor, perdóname. Gracias. Señor, sálvame. Obra Dios. Señor, escríbeme en el libro de la vida. Sí. Te acepto como mi Salvador personal. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Recíbelo, Dios, y dale una transformación completa. Mira a los enfermos. Señor, presento en este momento. Yo extiendo mi mano hacia ellos. Qué bueno, Dios. Yo extiendo mi mano hacia ellos. Sana y opera milagros. Porque el brazo tuyo no se ha cortado. En el nombre. El mío no llega, pero el tuyo llega. Sí, Señor. Mano divina, sana a los enfermos en este De manera momento. especial. Reprendo el insomnio, reprendo la pandemia del diablo esta ahora mismo. Libera a los cautivos, Dios amado. Sana. Que los pecadores se conviertan a ti, los enfermos se sanen y los creyentes reciban el bautismo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. No se olvide que mañana tenemos un culto de avivamiento en nuestro templo. Quiero decir, amén, que los hermanos que van a estar mañana, gloria a Dios, Frankie, la hermana Blanca, Maritza, Sarita y Pedro, Junior, Victoriano, Migdalia, Carmen y Benito, Eliana, Carmen Juárez, amén, bueno, familia Vargas completa, Martín, Miriam y Audaz, familia Medel, familia Meliciano, este colega que está aquí conmigo, Eliazar, Ismael Rodríguez, familia Fonseca, Roseli Hernández, Rafi familia, Elvin, Irma, amén, Moreno, Rodolfo Castillo, amén, Yomaris y Yamaris, Lindo, y Eliseo Bautista, amén. Bueno, si alguien más pues me llama, Dios le bendiga, Dios le guarde, nos vemos mañana con la ayuda del Señor.